la sexta sesión del ciclo beta de Multílogos. Vamos a presentar a Yunuen Morales, que nos va a traer su investigación sobre la construcción del cuerpo colectivo desde los procesos de organización y creación de la danza. Yunuen es investigadora y estudiante, y su afinidad por las disciplinas técnicas y corporales la llevan a practicar danza contemporánea, gimnasia olímpica y artes marciales desde 2011. Sus intereses académicos se relacionan con las políticas culturales y la danza profesional, así como la formación de colectivos artísticos para la creación danzaria. Tiene una maestría en Historia Regional Continental de la Universidad Michoacana, donde trabajó la tesis Políticas Públicas y la profesionalización de la danza contemporánea en Morelia, 1970-2009, y actualmente cursa el doctorado interinstitucional de Arte y Cultura por la Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana, la Universidad de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato. Bueno, pues muchas gracias a todos. Lo que voy a presentar, voy a compartir con ustedes, pues es una investigación que en realidad se encuentra en la fase de inicio, que acabo de entrar al doctorado, es el proyecto con el que entré. Estoy en la etapa de desarrollo del marco teórico, pero pues la he planteado como un estudio cualitativo e interdisciplinario, con una base metodológica que va a ser la etnografía de la danza, pero en diálogo con conceptos y teorías provenientes principalmente de la filosofía y de la sociología. Y bueno, el objetivo que estoy persiguiendo con esta investigación es la construcción conceptual de la noción de cuerpo colectivo en la danza a partir de prácticas de observación participante y análisis de los procesos de creación y organización de 3 agrupaciones. Bueno, en un principio, esto lo había considerado a la Serpiente Danza Contemporánea, que es una compañía de Morelia, que ellos son de los que tienen más años de actividad aquí en Morelia, y pues trabajan a partir de laboratorios de movimiento, con la idea de colectividad. Sin embargo, ya logré también acordar colaboración con otra compañía que es Foco al Aire. Ellos se encuentran en la Ciudad de México y son una compañía multidisciplinaria que incorpora en la danza elementos visuales, teatrales, de la literatura, y son en realidad 2 personas, pero que hacen convocatorias en las que incorporan a más personas para la creación en colectivo. Y también con Épico, que es experimentación práctica e investigación en improvisación de contacto. Ellos también se encuentran en la Ciudad de México y son una agrupación de jóvenes, porque son personas en realidad muy jóvenes, que organizan laboratorios, talleres y jams a la usanza de la comunidad de improvisación de contacto. Pero también realizan intervenciones y piezas colectivas. Entonces, pues creo que con ellos 3 se enriquece bastante la investigación. Me ha parecido a mí pertinente intentar construir este concepto porque existen muchos trabajos sobre creación o colaboración colectiva, donde se proponen caracterizaciones y definiciones de los grupos, de equipos, de colectivos artísticos. Por ejemplo, una de las más conocidas es la del teórico e historiador del arte René Passerón, donde él hace una clasificación y, por ejemplo, tiene por ahí un concepto que le llama el grupo comunidad. O, por ejemplo, también la de la teórica Teresa Marín, que concibe a los grupos o colectivos como microcosmos. También se les ha pensado como entes creativos, por ejemplo, esto en una tesis de Taxos Arrazola sobre creación colectiva, o como sistemas organizacionales por parte de Carolina Galea. Y bueno, hay varias otras. Sin embargo, en estas definiciones hay ciertas limitaciones a la hora de mirar desde ellas a las agrupaciones de danza. Bueno, pensemos en artes escénicas, pues también puede ser teatro, pero principalmente danza, porque pues la dimensión corporal está ausente en estas definiciones. ¿Dónde se encuentra lo corporal? Entonces, yo parto de 2 preguntas. ¿Cómo puede entenderse el cuerpo colectivo desde la teoría? Esto enfocándolo desde quienes han teorizado primeramente sobre el cuerpo,
Y en segundo lugar, sobre la creación colectiva. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo funciona el cuerpo colectivo al momento en que se ponen en marcha los procesos de organización y de creación? Lo que se enfocará también desde la teoría, pero principalmente desde las prácticas de observación, la recolección de material audiovisual, las notas de campo, las entrevistas. La hipótesis de investigación con la que estoy trabajando es la siguiente, que el concepto de cuerpo colectivo como modo creativo organizativo puede encontrarse en la danza contemporánea actual y este puede construirse mediante la observación y el análisis de las dinámicas y procesos de organización y creación de quienes performan dichas prácticas. De forma simultánea puede cimentarse mediante el diálogo con las redes conceptuales que iré vinculando a este concepto. Las principales son las que pueden observar en su pantalla, como son cuerpo-multitud, intercorporalidad, en nosotros, la comunidad y el tercer cuerpo. Y bueno, considero que la serpiente, fuera de foco y épico son agrupaciones que se organizan, trabajan y crean implícita o explícitamente desde la noción de cuerpo colectivo. Bueno, en una primera aproximación, concibo el cuerpo colectivo como vehículo de emancipación corporal y motor de creación. Este se construiría con base en determinadas prácticas corporales y formas definidas de organizarse y de crear, y funcionaría a partir de cuerpos que dialogan con otros desde sus posibilidades y sensibilidades particulares. Y bueno, entre ellos existiría la apertura al implicarse a una complicidad entre los cuerpos danzantes que guiaría la creación de danza y de una práctica creativa en conjunto. Esto abriría la posibilidad de emanciparse de las lógicas individualistas que provienen de la privatización de las experiencias y de la fabricación de mundos para su consumo, y presenta también, por otro lado, una dinámica opuesta a las teorías de la creación que se fundamentan en el mito del artista como genio solitario. Pasaré entonces muy brevemente por algunos de los teóricos que hasta el momento he considerado pertinentes para mi investigación. Bueno, tenemos a Maurice Merleau-Ponty, será uno de mis referentes principales para comprender el actuar y la organización del cuerpo colectivo, para pensarlo. Él entiende la experiencia del cuerpo propio como un fenómeno inseparable de la interrelación con el mundo y con los otros, pues es donde se origina toda percepción y creación del mundo. Y cito, es precisamente mi cuerpo el que percibe el cuerpo del otro y encuentra en él una prolongación milagrosa de sus propias intenciones, una manera familiar de tratar el mundo. En adelante, como las partes de mi cuerpo conforman conjuntamente un sistema, el cuerpo del otro y el mío son un único todo, el anverso y el reverso de un único fenómeno, y la existencia anónima de la que mi cuerpo es en cada momento el vestigio, habita en adelante estos dos cuerpos a la vez. El cuerpo se constituye como tal solo al estar en contacto con otros cuerpos y con el mundo, y esto se logra a través de la empatía, de la apertura, de lo que hay en uno mismo y en nosotros, y de ellos en uno mismo. Desde aquí, las posibilidades de pensar el cuerpo colectivo se multiplican. Una de las nociones que he localizado para entretejer con la de cuerpo colectivo es el cuerpo multitud. En el artículo de los autores Mabel Botelli y Ruth y Marcus Machado, se titula Construir singularidades y colectividad, la creación colectiva en danza. Los autores hablan del cuerpo multitud en relación con la danza y los procesos creativos en colectividad. Y bueno, este cuerpo multitud para ellos tiene dos dimensiones. Primero, como vivencia desde el sujeto, es decir, lo que hay en los otros cuerpos, vivido en el cuerpo propio, y por otro lado, los cuerpos de los individuos en conjunto, haciendo multitud, donde hacen eco entre sí y en el interín pues, se transforman en algo más allá de sí mismos. Esta noción resuena de lo enunciado por Merleau-Ponty, pero también nos enlaza con la noción de comunidad. Bueno, el filósofo Jean-Luc Nancy, quien critica de forma muy compleja el concepto de comunidad como una forma de absolutismo, nos dice que para él la comunidad sería un cuerpo vivo y un espacio, pero esta no sería el espacio de los egos, que son sujetos y sustancias que en el fondo son inmortales, sino de los yo, que son siempre los otros. No es una comunión que fusiona los egos en un ego o nosotros superior, es la comunidad de los otros.
La comunidad significa que no hay un ser singular sin otro ser singular. Para Nancy, la comunidad es la presentación de la finitud, pero es una finitud que coaparece o comparece, pues el ser finito siempre se presenta a sí mismo como unido y por lo tanto solidariamente, ya que la finitud se presenta siempre en el estar en común. De aquí que la comparecencia consiste en la aparición de los entre como tales, tú y la conjunción y yo, tú y yo entre nosotros. Nancy enuncia pues la imposibilidad de ser y constituirse sujeto sin el otro, la imposibilidad de ser un sujeto aislado de los demás. La comunidad exacerba la finitud del individuo, pero también es potencia de su continuación en el otro, como ya lo enunciaba Merleau-Ponty. Encontremos entonces el nosotros que se forma de los entre, que no existe sin la conjunción o el ser estar con. La comunidad es así la extensión de la finitud de los cuerpos individuales. De aquí podemos partir de estas nociones que voy encontrando y que se enlazan para aproximarme a la noción de colectividad desde el cuerpo, para lo que me han parecido muy acertadas las propuestas de la filósofa Marina Garcés, quien en su obra Un mundo común nos habla sobre la conformación del común a partir de los cuerpos. Ella nos habla de un nosotros que no se fundamenta en la separación y la distinción con nosotros, sino que constituye la superación de los cuerpos separados. Desde que pertenece y es en el mundo, el ser cuerpo pertenece y es en colectividad. Y aquí hablo del ser cuerpo entendido como una unidad inseparable y continua que no cae en la separación dualista de cuerpo y mente, sino que es un continuo. Y bueno, Garcés, haciendo eco de Deleuze, de Merleau-Ponty y de otros filósofos, dice, y cito, la suma de tú y yo no es dos, es un entre en el que puede aparecer cualquiera. Se trata de una experiencia de nosotros que, sobre todo, desafía un determinado escenario de relaciones de poder. Con ello, hemos dibujado las coordenadas de la dimensión común. Ha aparecido un mundo entre nosotros. Y cierro cita. Este nosotros, entonces, estaría fuera de la dualidad unidad-separación. Se ubicaría más bien en una lógica relacional basada en las alianzas, en la que los cuerpos no están juntos ni separados, sino en una relación de continuidad de un cuerpo por el otro. Y cito, porque los cuerpos son finitos, donde no llega mi mano, llega la del otro. Lo que no sabe mi cerebro, lo sabe el de otro. Lo que no veo a mi espalda, alguien lo percibe desde otro ángulo. Aquí resuena lo que decía Nancy sobre los individuos como seres finitos que encuentran su extensión en la comunidad. Y esto es muy interesante cuando lo usamos para pensar la danza en dos sentidos. Primero, en el acto concreto de crear, pensemos en la improvisación de contacto, por ejemplo, o en la creación de danza a partir de la improvisación. Y por otro lado, también en los procesos de organizarse colectivamente, de constituirse como grupo, como asociación, como compañía para crear danza y para gestionar todo lo necesario, como los espacios, los recursos, las relaciones, etc. Y en ambos procesos entra lo que Garcés llama la coimplicación. Entonces, para Garcés, en nosotros se explica por el sentido de la coimplicación, es decir, la inviabilidad de un sujeto aislado y unidimensional y la relación y dimensión necesaria de los otros en él. Pero en nosotros es una experiencia que debe ejercitarse para, cito, desplazar los muros de nuestra autorreferencialidad y ponernos en movimiento, alejar los miedos para abrirse y dejarse afectar, para entender que la vida de uno va más allá de sí mismo. Y cierro cita. Y a partir de que se pone el nosotros en práctica. Bueno, Garcés concuerda con Merleau-Ponty en que esto sucede en la dimensión concreta del cuerpo. El cuerpo es el que abre el entre del nosotros, dado que es un cuerpo implicado desde el momento en que el mundo se conforma de sentidos, de gestos, de relaciones y de cuerpos que no son solo los propios. Garcés entonces introduce otra noción que me interesa entretejer con el concepto de cuerpo colectivo, que es el de intercorporalidad. Este sería un espacio de articulación anónima de los cuerpos que nuevamente
no implica una difuminación de los rostros, sino la relación entre los cuerpos que posibilita la existencia mutua y la constitución de un mundo común. Y bueno, esta intercorporalidad o esta práctica de nosotros se expresaría en los escenarios, en las prácticas, en los procesos, en las acciones. Cuando dibujan las coordenadas del común, podemos decir que en ellos se ha dado una experiencia de nosotros. En nosotros es precisamente el sentido que se expresa en estas prácticas. Quienes habitan, quienes crean, e incluso quienes se pueden concebir como los escenarios, quienes activan, posibilitan, viven y experimentan las prácticas, procesos y acciones, los seres, cuerpo. En ellos, en nosotros, confluyen lo personal y lo impersonal, lo público y lo privado. El cuerpo es el que posibilita el afectar y ser afectado, y en la coimplicación y la intercorporalidad de los seres cuerpo es donde reside la potencia del pensamiento crítico, la apropiación del ser, la posibilidad de actuar, de hacerse presente y de enunciar desde el ser cuerpo, se vuelve factible a partir de la colectividad, de la comunidad, pero esta sería una comunidad que no se define a partir de la identificación, que pues esto implica una separación o distinción, sino que sería entendida como un mundo común del nosotros. De esta forma, el cuerpo colectivo sería el origen de todo movimiento. Ahora, emparejando un poco estas ideas con los procesos organizativos y creativos dentro del arte del siglo XX-XXI, encontramos o he encontrado algunas propuestas interesantes que nos hablan de una presencia externa a las individualidades en el momento creativo. Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, William Burroughs y el artista canadiense Bjorn Gissing, quienes colaboraron en distintas ocasiones, hablaron de una voz anónima y sin cuerpo que se había presentado durante el proceso de su colaboración, a la que llamaron tercer mente, y que para ellos era el fruto de dos egos trabajando creativamente en conjunción. También Deleuze y Guattari a finales de los 70 decían: hemos escrito el Antiedipo a dúo, dado que cada uno de nosotros era varios y resultaba ya mucha gente. Posteriormente también el teórico del arte Charles Green, que exploró los distintos tipos de colaboraciones artísticas de los 60 a los 80, habla de la tercera mano, una entidad artística fantasmal que emergía como la voluntad conjuntada de los artistas. Y ya propiamente en la danza se ha mencionado la presencia que se da en el entre de los cuerpos al danzar, particularmente en la improvisación de contacto. Por ejemplo, en su obra sobre esta danza, Cynthia Novak ha hablado de una tercera fuerza, aunque yo entendería o me da la idea más bien de un tercer cuerpo. La improvisación de contacto, cito, define el ser como un cuerpo responsivo que escucha a otro cuerpo responsivo, creando ambos espontáneamente una tercera fuerza que dirige la danza. Las fronteras de lo individual se cruzan al ver a través del cuerpo y al escuchar mediante la piel. Cierro cita. El tercer cuerpo sería entonces aquella presencia que solamente puede surgir en el momento creativo o de improvisación del entre de los cuerpos que se encuentran coimplicados y que muchas veces guía o dirige las sensibilidades hacia ese momento del que se puede recolectar material para una pieza o representación, o que incluso crea la pieza en el aquí y ahora. Sería el cuerpo colectivo que también se mueve durante los procesos organizativos, donde cada componente desempeña una función que coadyuva a la gestión del grupo y de todo lo necesario para su sostenimiento. Y precisamente la creación dancística es un perfecto campo de cultivo para ejercer la coimplicación, la intercorporalidad, para hablar del nosotros creado en el entre de los cuerpos, del cuerpo como movilizador y receptor de afectos, del cuerpo colectivo y creativo como un motor que no es superior, pero es más que la suma de los individuos que lo conforman, porque en él están coimplicados sus intensidades, sus sensibilidades, sus pasiones, ideas, afectos y deseos. El cuerpo colectivo sería una potencia de subversión de las formas normadas de organizarse, de crear, de ser, de estar, de sentir y de danzar. Y bueno, es desde estos autores y conceptos que pretendo introducir el elemento corporal para hablar de los procesos de organización y de creación en la danza contemporánea. Ahora, ya de forma un poquito más rápida, habría que bajar de la teoría a lo concreto e ir en búsqueda de los orígenes históricos del cuerpo colectivo en el arte, pero principalmente en la danza del siglo XX. Dando un salto enorme,
sobre las vanguardias y las neovanguardias, que no alcanzo a tocar aquí, pero sí me gustaría resaltar que estos movimientos ya señalaban la búsqueda de nuevas formas de autoría. Dejaban adivinar que ésta se encontraba más allá del individuo. Las prácticas colectivas, la forma de entender la autoría y de llevar los procesos de creación, sobre todo, por ejemplo, desde la interdisciplina, lo conceptual, el acercamiento del arte a lo cotidiano, el énfasis en los procesos más que en las piezas, las nuevas relaciones con el espectador y los procesos de autoorganización marcan la pauta de las modalidades de creación colectiva que se desarrollan a finales del siglo XX y principios del XXI. La colectividad se presenta entonces como una necesidad y una alternativa de acción, de modo de vida, de enunciación y de creación. Particularmente en investigación pretendo ubicar y visibilizar la noción de cuerpo colectivo en la danza posmoderna del siglo pasado. Las tendencias y propuestas que se conocen como danza posmoderna plantearon una nueva concepción del cuerpo al que se comenzó a desestructurar y desjerarquizar. Se empezó a concebir como un acontecimiento o como un proceso en construcción constante que nunca está cerrado ni completo. Bueno, y de aquí se desprendieron diferentes formas de moverse, de entender y de ser cuerpo. Y se replanteó también la danza, las relaciones y concepciones de tiempo y espacio, y las formas de creación y composición. Precisamente uno de los presupuestos principales de esta nueva danza fue la creación en colectividad, constituyéndose la organización y la acción creativa y performativa a partir de un cuerpo colectivo, de la idea de comunidad y de colectividad. Bueno, en las prácticas corporales que comenzaron a desarrollarse desde las propuestas de Merce Cunningham en la década de los 50, quien pues está más metido sobre todo con métodos alternativos de composición coreográfica, no con la colectividad, pero estas prácticas comenzaron a desarrollarse aquí, fue el parteaguas, pero encontraron su núcleo en todos los artistas que hicieron posible el surgimiento de los talleres del grupo Judson Dance Theater, que estuvo activo del 62 al 64. La idea de colectividad que se concentraría en el Judson, además de originarse en su conocimiento de las vanguardias y neovanguardias y de su contacto y participación con los artistas contemporáneos, provenía de las clases y cursos multitudinarios que ya venían haciendo desde los 50 maestros como Anna Halprin, James Waring y Robert y Judith Dunn, que promovían el espíritu de colaboración e interdisciplina. No obstante, la horizontalidad, que implicaba la no preeminencia o dirección de un solo coreógrafo o maestro, sería la clave que distinguiría a Judson. Aunque en los programas de sus conciertos aparecían los nombres de los artistas que participaban, lo que se promovía en los talleres del Judson era una autoría colectiva. Esto era composiciones que se materializaban por el aporte de todos los que colaboraban y que la mayor parte del tiempo se realizaban a partir de la improvisación o de tareas que ponían al cuerpo en situaciones a resolver. El acento estaba pues puesto en los procesos y la experiencia, no tanto en la obra como resultado final. No se buscaba tampoco la uniformidad, la sincronía constante ni la homogeneidad. Se trataba de la construcción de un cuerpo colectivo conformado por multiplicidades. En las coreografías grupales solían formarse simultáneamente duetos, tríos y solos de forma inesperada, suprimiendo la figura del bailarín principal y al mismo tiempo cambiando las concepciones de la mirada del espectador y generando nuevos modos de relación con él. También en el interior del Judson se desarrollaron los inicios de uno de los puntos álgidos de la danza, que es el contact improvisation o danza de improvisación de contacto. Steve Paxton aportó nuevos modos de exploración y creación a través del tacto y el contacto de los cuerpos, donde el movimiento no pertenecía a ningún individuo particular. A partir de lo que se generaban interrelaciones, ecos, reciprocidades, resonancias, entrelazamientos y desdoblamientos que no requerían necesariamente de un cuerpo entrenado en la danza. Era una invitación, por lo menos al principio, para cualquier persona a hacer danza en colectividad, a construir un cuerpo que se sumergía en la pura experiencia cinética, relacional y dialógica de los cuerpos que, al resonar del uno al otro, les dibujaban sus límites y se aglomeraban en un cuerpo colectivo. Desde entonces, la improvisación se estableció como una práctica fundamental de creación dancística y ha sido un elemento central en la creación colectiva. El modo de autoorganización, la horizontalidad, la colaboración, la cooperación, la interdisciplina,
que fueron conformando entre todos los integrantes del Jotson y quienes colaboraron con ellos, fue un esquema poco común en el campo de la danza hasta ese momento. En esas nuevas concepciones sobre lo corporal y sobre lo que era posible crear a partir de la conjunción de los cuerpos, se construyeron nuevas corporalidades que buscaban no solamente desprenderse de los esquemas de la danza moderna, sino también escapar de la marea homogenizante de la sociedad capitalista. Aun cuando el Jotson no externó explícitamente posiciones políticas ni ideológicas, muchas de sus búsquedas y posicionamientos creativos y organizativos pueden verse desde esas ópticas. Como lo decían los autores Botelli y Machado, el cuerpo colectivo se constituyó como un cuerpo resistencia que militaba desde sus procesos de organización y de creación. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. A mí me da mucha curiosidad saber cómo, si tú has podido tener una experiencia previa en estas técnicas que mencionaste de danza colectiva. En realidad no se puede decir que haya participado en una compañía en sí, sino que asistía a clases, sobre todo con la serpiente, que ellos, las clases que ellos daban eran sobre todo para que la gente se acercara a la danza de cualquier edad, aunque no tuvieran ningún entrenamiento previo, como para ayudarlos a soltarse. Y había algunos momentos en los que sí daban pie a partir de la improvisación, hacer como lograr alguna pequeña pieza. Entonces, en realidad esas son las experiencias personales que yo tengo y por eso estoy planteando esta investigación como que va a haber una parte de observación participativa en la medida en que me lo permitan, porque creo que necesito expandir esa parte. Y también, de hecho, se interrumpió todo con la contingencia, pero ya también estaba en pláticas con una chica que hace improvisación de contacto acá y que me invitaron, me dice, vente porque tienes que probar también esto. O sea, tú estás hablando desde la teoría, desde lo que te imaginas que puede suceder, pero te falta también experimentarlo. Y entonces también esa es una parte que va a informar mi investigación, tanto la práctica de improvisación de contacto como la experiencia de una creación en colectivo con las compañías. Bueno, gracias por una presentación muy interesante y de hecho tengo más de una pregunta, pero por ahora pues me voy a limitar a una. Has presentado a varios teóricos muy interesantes y pues quisiera pedirte la pregunta del ignorante, que sería que si es que pudieras sintetizar sobre todo los puntos de discordancia entre los teóricos, ¿no? ¿En qué cosas no se ponen de acuerdo estos teóricos que tú estás citando y en qué forma se complementan, ¿no? Para poder entender, digamos, con el vocabulario más simple, cuál es el aporte de cada cual y por qué necesitas de todos ellos, ¿no? Y a modo de comentario también me da curiosidad que, por ejemplo, en la lista no esté Spinoza, tal vez no es tan popular como los fenomenólogos, pero él es el padre del afecto, como lo veo yo, ¿no? Que es el que inspira mucho a Deleuze, por ejemplo, en su formulación y tal vez podrías comentar si lo has leído o qué te parece o no sé. Sí, Spinoza no está. Spinoza no está porque no lo he leído. Y sí, cuando empecé a leer a Merleau-Ponty, por ejemplo, o a Marina Garcés, ellos hablan de Spinoza. Y incluso como una inspiración, pero también como su trabajo deriva también de las propuestas de él. Entonces se puede decir que solo he leído de tercera mano, se puede decir, a partir de lo que ellos hablan de él. Y entonces, como sucede en toda investigación, de repente te encuentras con un mundo de teoría, de conceptos, de las fuentes de cada uno, que de repente como que no sabes cómo empezar y es difícil ir estructurando. Entonces, tengo muchos teóricos pendientes que en realidad no los voy a poder abarcar todos. Por ejemplo, ya de por sí, Deleuze va a ser también uno de mis teóricos que no viene aquí porque creo que aún no lo entiendo a cabalidad. Me ha costado y entonces si no tengo todavía un entendimiento concreto
que pueda utilizar yo, por eso, y entonces a la vez también por eso no está Spinoza, porque no lo he leído y porque necesito meterme con él, a entenderlo. Entonces, sintetizar los puntos de discordancia. Creo que lo que me ha parecido o lo que yo creo que me ha resonado de todos, por eso están ahí. Pero los puntos de discordancia son a veces la forma en que hablan, por ejemplo, del sujeto, la forma en que a veces incorporan el elemento del cuerpo. Todos tienen una forma distinta de hablar que a veces no, sí hay como puntos de discordancia que creo que no debería de forzar para que diga, bueno, es que todos están hablando de lo mismo, ¿no? O todos están diciendo que sí, que el cuerpo debe estar. Por ejemplo, me hace falta también una lectura más profunda de Jean-Luc Nancy, que es un autor muy, muy complejo y que, por ejemplo, con esta noción que él tiene de la comunidad, en realidad, en algún momento él dice que la comunidad no debería existir porque para él es una forma de absolutismo y que de existir, que en realidad lo que se está pensando como la comunidad es como una entidad que está perdida y que quiere recuperarse. Y para él, esa comunidad debería de recuperarse, pero de una forma en que no implique una, como él dice, una fusión de los egos, en que todo sea un nosotros superior o absoluto. Entonces, me falta una lectura todavía más profunda de él porque aunque tiene ideas muy, muy interesantes, también tiene conceptos que son difíciles como de aprender si no tienes como una otra base más concreta y más compleja desde dónde abordarlo. Entonces, creo que en lo que difieren, aunque hablan de bastantes cosas que resuenan entre sí, es en el manejo de sus conceptos, sobre todo sobre el ser y sobre el cuerpo. Es en lo que he visto hasta ahora. Los aportes de cada quien. Híjole, es que eso también es como, o sea, es un mundo de cada quien. Para empezar, pues Merleau-Ponty, el hecho de que a pesar de que vienen todos estos, como estas ideas que vienen a alimentarlo o que de las que él se alimenta, creo que es como el que logra poner en el centro realmente al cuerpo, a ponerlo como el centro de las sensibilidades, de la percepción, desde donde fundamos, desde donde creamos nuestro mundo y desde donde nos relacionamos con los otros. Entonces, Marina Garcés y algunos otros teóricos que he leído y que tampoco pude incorporar aquí, todos vuelven a Merleau-Ponty, incluso más que a Spinoza. No sé, es que en realidad es un poco como abrumador tratar de poner en síntesis los aportes de cada uno. Hola, gracias, muchas gracias Hola. por la exposición, ha sido muy, muy nutritiva, como muchas ideas y también me hace pensar mucho en la situación actual. Claro que no las he escrito para la situación actual, pero me hace pensar y repensar mucho en lo que estamos viviendo. Hay muchas cosas que me interesan, pero tomo esta de la tercera mano, la tercera fuerza, la tercera. Y mi pregunta va dirigida un poco a cómo imaginas tú digamos, tu proceso con el grupo La Serpiente o tal vez con otros bailarines, personas que practican contact, etcétera. Así como hay, digamos, tú la investigadora y estas personas, los investigados, ¿tú sientes que hay esa tercera cosa que aparece cuando tú te encuentras con ellos para justamente entender teórico prácticamente el tema de tu investigación? A ver, voy a responderte como entendí la pregunta y ya me dices si no va por ahí. Cuando estuve leyendo sobre esta tercera presencia, me llamaba mucho la atención que todos los que hablan sobre esta tercera presencia decían, es que hay un ello, hay algo, hay otra cosa que nos va guiando o se presenta y no es lo que yo estoy haciendo, no es lo que tú estás haciendo, es lo que está entre nosotros y que es lo que de repente nos dice, "Ah, esto puede funcionar o esto me causa algo y entonces lo podemos usar para desarrollar una idea
o para partir hacia la construcción de una pieza, o algo está sucediendo aquí. Entonces, ahorita yo, con tu pregunta, yo pienso que sí puede darse ese entre quien está investigando y las personas a las que voy a estar observando o con quienes idealmente voy a estar participando. ¿Por qué? Porque la investigación también es un proceso de creación, porque la investigación también se guía por una como intuición, que es la que me ha ido llevando a todos estos teóricos a ver cómo funciona el cuerpo en la creación colectiva, qué es la creación colectiva, y al principio empecé con una idea completamente diferente, pero el ir pensando me ha llevado y no creo que sea completamente yo, o sea, no creo que todo sea que haya salido de mi cabeza, sino hay algo que me ha ido llevando hacia esa dirección. Entonces yo creo que sí se va a presentar en el momento de estar yo ya interactuando con ellos. Creo que sí va a haber algo que me va a ir como señalando, no sé, quiero pensarlo como una línea o como una línea de la que nacen muchas otras líneas, como el rizoma de Les, que va a ser a lo mejor lo que podría pensar yo como una tercera presencia en una investigación. Buenas, ¿cómo va? Para vos, ¿qué es cuerpo colectivo? Cuerpo colectivo sería para mí cuerpos que dialogan y que crean en conjunción. Se organizan y crean en conjunción entre ellos. Como que me ha llamado mucho esta noción del entre, y entonces el cuerpo colectivo es lo que sucede en el entre de cuerpos que se encuentran creando en conjunto. En ese entre entre dos cuerpos, que podríamos hacer una diferencia entre lo que es una pareja y una comunidad, que me parece que está bueno que si te puedes acercar a un trabajo de Fernanda Eugenio, que es una antropóloga brasileña, que trabaja con João Fiadeiro en composición de tiempo real. Tienen un libro que se llama Composición en tiempo real, pero ahora te lo pongo por el chat. Pero en ese entre, ¿qué crees que hay en ese entre? ¿Qué cosas hay en ese entre? Mira, me encontré con un artículo recientemente, lo he estado leyendo, que trata de encontrar, como desde la observación, desde la etnografía de la danza, trata de encontrar qué hay en ese entre. Que no lo tengo a la mano para poder decirles ahorita el nombre del autor, pero se los puedo conseguir y dejárselos en la siguiente sesión. Él va como desmenuzando este momento en el que se puede decir que se localiza el entre, que es el momento de la creación. Cuando vos bailás, ¿dónde se funde ese entre? Pues se alimenta de lo que sucede en ese momento. Se habla mucho del aquí y ahora, ¿no? Como cualquier momento donde a lo mejor solo estás jugando, sino que es algo que de repente, no sé, como brilla o estalla o resuena y dices, aquí está ocurriendo algo. Pero es mucho del sentir precisamente, de la experiencia, de la intuición, de saber que algo está pasando ahí y que ya no es solo juego, sino que te puede dar para otra cosa, pero es en el haciendo, es en el momento, en la experiencia del cuerpo y de estar poniéndote, dejándote afectar y afectando al otro, es en ese momento donde se pueden localizar los entres. Hola, Yunuen, pues muchas felicidades por tu participación y yo creo que invitaría a todos nosotros los que te escuchamos a que comprendiéramos que estás presentando una investigación que está en proceso y precisamente lo que estás construyendo es el marco teórico y que como toda investigación en el proceso de realización irá cambiando, ¿no? Y se irá modificando. Y en ese sentido, pensando en proceso, porque parece que como la dimensión histórica es muy interesante o muy importante en tu investigación, o me parece notarlo así, me pregunto acerca de la noción de cuerpo colectivo, que parece un poco como venido desde la danza contemporánea, desde la danza postmoderna, pero o sea, ¿qué tanto eso incluso viene desde más atrás? Por ejemplo, digo, yo soy especialista en las cosas de lo de Laban, ¿no? Y entonces, si tú te pones a pensar en el trabajo de la kinesfera y en aquello de la dinamosfera y de cuando combinas, o sea, como esta bola de energía o esta esfera de energía que te rodea, la combinas con otras personas, se vuelve un cuerpo, o sea, una cosa energética entre todos, ¿no? Y precisamente me suena mucho a lo que tú quieres decir, ¿no? Y por otro lado,
O sea, México siendo uno de los países en los que tenemos como muchas danzas tradicionales vivas, o sea aunque tenemos como esta línea fuerte de la danza folclórica, que es como la parte escénica, tenemos una cosa muy viva de la danza tradicional en la que precisamente esas nociones de cuerpo están, ¿no? O han estado, incluso en algunos lenguajes hay palabras para, en algunos, bueno, sí, dialectos o como quieras llamarle, hay palabras para distinguir el cuerpo colectivo o nosotros, la comunidad, ¿no? Que no es una comunidad jerárquica o que no es Sí. un tipo de... o sea, realmente hago esta pregunta porque pareciera algunas veces que entre algunos académicos que en la danza posmoderna, particularmente en el Judson Theater, como que se encontró el hilo negro de la vida y de la danza y de la comunidad y del movimiento, pero en ese sentido, si regresamos vemos las danzas tradicionales y su manera de pensar, pienso que ellos estaban haciendo bastante danza postmoderna y no sé, o sea, es una broma en esa discusión, ¿no? O sea, que realmente la manera de pensar va mucho más allá de lo disciplinario, en tanto que la danza occidental, por ejemplo. ¿Qué piensas tú acerca de eso? ¿Crees que hay alguna relación? Fíjate, yo creo que más bien es una parte que me falta explorar, porque sí me he encontrado con algunos artículos que hablan precisamente de cómo en algunas culturas aquí en México hay palabras que nombran no una agrupación o pensarlo como un equipo, sino un cuerpo, o sea, que es una entidad que se forma de la conjunción de varias personas, de varios cuerpos. Pero realmente no me he metido a verlo desde la danza. Y creo que más bien me acabas de hacer un señalamiento que está faltando, que faltaría mucho en mi investigación, y que bueno, estando en México, como que sí es un hueco que está ahí, ¿no? Y que me lo acabas de señalar. ¿Por qué me estoy yendo con los postmodernos de Estados Unidos? O no sé, incluso en la danza teatro de Alemania, cuando aquí, desde otro enfoque o desde otra perspectiva, también se habla de un cuerpo colectivo en la danza, ¿no? Entonces sí, tienes razón, me falta explorar esa parte entonces. Bueno, primero, gracias, Junan. Bastante interesante unas cosas, pues sí me rebasaron como teóricamente, pero hay cosas que sí te fui siguiendo. Me estaba preguntando yo en este momento, un poco cuando mencionó María lo del el encierro que estamos viviendo ahorita, si por ejemplo ahorita en esta sesión estamos formando un cuerpo colectivo, yo me preguntaba si, ¿qué tanta diferencia, bueno, tú qué diferencias percibes entre un cuerpo colectivo, digamos, digital, o sea, vernos así y estar formando como esta discusión que es como el cuerpo que se está formando y ese cuerpo que formas cuando estás con alguien, pues, o sea, yo no me cuesta mucho trabajo imaginarme, por ejemplo, yo no me dedico a la danza, pero me encanta bailar. O sea, ahorita yo no me imagino que nos pusiéramos a bailar cada quien en su casa y que se estuviera formando como este cuerpo colectivo, porque lo percibiría muy raro, pues, o sea, siento que tengo que tener a la persona aquí enfrente, o a las personas, no una, como para vivirlo, pues, y entonces, no sé si por esa línea iba un poco, hace rato que mencionabas el Judson Dance, que en el fondo como que luchaba contra este capitalismo, que posiblemente busca como aislarnos como estos seres individuales y no pensar tanto en este colectivo. Sí es un poco lo que estamos como viviendo, o sea, cada quien desde su casa, por más que nos podamos ver, por más que podamos platicar, no sé si realmente esto que estamos haciendo se podría considerar un cuerpo colectivo. Eso era más o menos como qué pensabas al respecto entre estos como cuerpos colectivos digitales y esos cuerpos colectivos como en persona, ¿no? A tener a las personas al lado. Sí, claro, pues es una experiencia completamente diferente y sin embargo, sí se ha hablado de lo colectivo, a lo mejor no de cuerpo colectivo digital, que creo que a lo mejor sería algo interesante de pensar,
pero de la experiencia de comunidad, de lo digital, dentro de lo digital, perdón, sí, claro que se ha escrito, e incluso dentro de la creación, o sea, Internet y todas estas cosas que nacen de la colectividad o de la inteligencia colectiva, que de todo lo que estamos flotando en Internet, pues existe. Pero la experiencia del cuerpo es la experiencia del cuerpo. Y claro que ahorita hay muchas clases que están dando maestros de muchos lados y es una experiencia completamente diferente porque estás viendo a la persona y tú estás en casa siguiendo las instrucciones. No he visto sesiones donde haya danzas colectivas donde tú estés bailando allá y yo esté bailando acá, sino más bien como de clases, pero pues no sé, la experiencia también es completamente distinta. Y sí, también está el tema del aislamiento, cómo se podría entonces conjuntar un cuerpo que está aislado forzosamente, ¿no? Y que es, como tú lo mencionabas, aquello contra lo que se está luchando en esta idea de crear desde el nosotros, desde todos nosotros, creando algo que está más allá de tú y de yo y de tú y de forma separada. Habría que ver cómo podría hacerse por medio de las pantallas y de la conexión de esa forma. Estaba pensando, bueno, que precisamente artes escénicas implica esto de compartir un espacio en donde sucede un hecho vivo que luego se desvanece y se muere. Por eso algunos autores hablan de que la historia del teatro, la historia de la danza es la historia de algo que ya está muerto, ¿no? En algún punto. Y esta cuestión aurática que sucede con la presencia en ese espacio donde convivimos, por eso a veces se habla del convivio teatral. Y en realidad me quedé pensando, digo, bueno, será cuestión para que lo pensemos si algo de este convivio sucede a nivel virtual, que en realidad recién ahora, por lo menos en mi caso, lo estoy experimentando con esta necesidad de conectarnos, estoy tomando clases a través también de Zoom o de otras plataformas, y bueno, la verdad que no sé, será cuestión un desafío para adelante para pensarlo. Y bueno, y también pensaba en esto que apuntaba Raimundo, de decir, bueno, a lo mejor este concepto de cuerpo colectivo está presente en algunas danzas tradicionales mexicanas. Yo pensaba, he participado de experiencias, digamos, de danzas circulares y pensar un poco también, no sé si lo estarás trabajando en que bueno, que en todo caso cuando abordamos estos conceptos de corporalidad y demás, son cuerpos social y culturalmente situados, ¿no? Pensando en, a veces que uno hace algunas de estas extrapolaciones o que trae conceptos de un lado al otro, y que bueno, y que a veces nuestras situaciones concretas de investigación abordan cuerpos situados en situaciones de o colonialidad, digo, para tomar algunas de las cuestiones que han planteado otros compañeros, o de racialización, pero en todo caso, en alguna situación específica, situados, ¿no? Culturalmente, ¿no? Por esto también a veces bajar estos conceptos a las situaciones concretas en las cuales nosotros abordamos esas corporalidades o esos procesos de cuerpo colectivo que estamos abordando o estudiando, ¿no? Bueno, un poco es eso. Gracias. Muy Okay. interesante. Gracias. Sí me parece que no se puede, como, ¿cómo se dice? No podemos agarrarnos de todos los conceptos por ejemplo, porque vemos ahí y empezar a ver en todos lados cuerpos colectivos y decir, pues sí, mira, aquí existe, hay un cuerpo colectivo también en lo virtual, hay un cuerpo colectivo por acá. Y entonces creo que ahí radica también como lo peligroso de mi investigación,
de tratar con mucho cuidado precisamente estas nociones para no querer permear a todo o para no ver todo desde ese punto. Entonces, por ejemplo, si bien creo que sí tengo que mirar la parte de las danzas tradicionales, también habría que considerar que estas culturas están pensando al cuerpo colectivo también desde su propia forma de ver, y que es muy diferente a lo que están haciendo pensándose como una agrupación o como una compañía de danza, que pues está completamente alejado de lo tradicional, aunque en algunas piezas puedan tomar elementos, pero no es desde donde lo están mirando ellos. Entonces, aunque me puede servir, sí también hay que situarlos, como dice Marcela, culturalmente y socialmente. Creo que lo importante es decirte que tu investigación es muy emocionante y que se siente como algo muy importante hoy, ¿no? Justamente porque necesitamos de alguna forma concebir la colectividad, ¿no? Y por eso dan ganas casi como de preguntarte como si fueras un gurú y que nos des respuestas a qué puede ser el cuerpo colectivo y cómo ser. Y tal vez esa fue mi inquietud en la primera pregunta. Sin embargo, ahora tú en tu presentación dijiste algo que no hemos mencionado hasta ahora y es que el cuerpo colectivo es una resistencia, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, tal vez, entiendo que por ejemplo, en el Contact Improvisation uno puede imaginar contra qué se resistían, formas canónicas, liberarse de una tradición, lo que fuera, pero ¿cómo concibes tú esa resistencia en tu investigación? Tal vez no solo quieres investigar por el afán de saber, sino dices, bueno, el cuerpo colectivo nos va a dar una forma de resistirnos. ¿Contra qué hay que resistir? O tal vez ni siquiera resistir, sino superar, reordenar, no lo sé. No sé si tú has pensado en tu investigación como con un trasfondo social, ¿no? Como esto nos puede decir algo sobre qué tendríamos que hacer dentro de la sociedad o cómo actuar para construir cuerpos colectivos poderosos dentro de la sociedad, ¿no? Sí, es una de las líneas que quiero incorporar. Apenas la estoy explorando, pero sí se menciona mucho, como que siempre está presente el tema de la resistencia, de cuerpo como resistencia, incluso así se ha anunciado, o cuerpo como campo de batalla. Y yo creo que sí va por ahí, en el sentido de a lo mejor ya no, como dices, resistirse, sino superar y mostrar que hay otras formas de hacer. Estamos en este momento hiperconectados, o sea, tienes el celular, tienes la tablet, tienes todo está conectado, pero en realidad, ¿qué tanto nos habla eso de la colectividad? Creo que más bien y contra esto estaban como luchando las vanguardias, las neovanguardias, los posmodernos, de decir, pues es que cada vez eh, la tecnología, y hablando así como de forma muy general, la sociedad capitalista nos empuja hacia un individualismo, hacia fijarnos cada vez más en el sujeto, hacia lo que yo decía, la creación de mundos en los que se busca que consumamos y nos sintamos parte de una comunidad porque nos gustan las mismas cosas. Pero pues eso es algo que en realidad no conduce a algo socialmente productivo o benéfico, es como una falsa colectividad. ¿Y qué se está proponiendo entonces desde el cuerpo colectivo o desde las prácticas de creación colectiva o de organización colectiva? Pues decir que no nos dejemos arrastrar por eso, que no estamos aislados y que hay otras formas de organizarse. Y creo que, aunque es algo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX, o si nos vamos todavía más atrás, pues siempre han existido formas de creación colectiva, de organización. Pero creo que por eso se sigue acentuando, por eso seguimos diciendo, necesitamos organizarnos, necesitamos hablar y crear desde un nosotros, desde una idea de comunidad que a lo mejor está que es muy utópica, pero creo que por eso se sigue persiguiendo, porque es algo que sigue faltando. Creo que va por ahí. Bueno, gracias Yunuen, gracias por tu presentación y por tus respuestas.
sabemos que queremos saberlo todo y nos ha parecido pues muy, muy inspirador y motivante hacernos estas preguntas también en el contexto en el que estamos. Todos los comentarios que me han hecho van a enriquecer mucho mi investigación porque me ayudan a pensar o a ver cosas que a lo mejor no estoy viendo, ¿no? Y pues yo espero que pueda seguir participando en las siguientes emisiones y como darle un seguimiento para que ustedes también pueda compartir con ustedes cómo va esto, sobre todo ya cuando entre a trabajo de campo, que espero que sea pronto, que esto me permita hacerlo, quiero seguir compartiendo eso con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias.